Bueno, Oscar, ¿estás por ahí? ¿Me ves? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, ¿Cómo es? Mirna? Un gusto. Bien, buenas noches, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirte y por todo lo que nos vas a traer así de antemano. Quiero contarte que la gente cuando se inscribe recibe tu currículum, así que en principio la gente sabe algo acerca de vos, por lo menos tus competencias y tu desarrollo como coach. Sin embargo, la pregunta es si yo pudiera decir que te conocí o que hice algo contigo. ¿Qué tendría que contar de Oscar Anzorena? ¿Quién es Oscar Anzorena? Eh, ¿Quién soy? Bien. Soy alguien que durante mucho tiempo vengo trabajando con personas, con equipos, con organizaciones, eh, en función de acompañarlos y facilitarlos en el logro de sus objetivos y básicamente con la idea, con la creencia como coach de que todos podemos ser y hacer mucho más de lo que estamos siendo y haciendo y que esta profesión que hemos elegido y que honramos como coach nos permite, nos posibilita acompañar y facilitar esos procesos. Y bueno, de eso no solamente vivo, sino de eso es lo que me define en este momento de mi vida, ya hace muchos años, como el ser que estoy siendo, ¿no? Qué bueno que nos digas esto de que vivís del coaching. Te quiero contar que el otro día estuve escuchando un webinar de Elena Espinal que decía que la gran preocupación que está apareciendo en el mundo del coaching tiene que ver con que si bien hay muchos coaches, todavía no hay tantos que vivan de la profesión. Así que bueno, eso ya inspira, digamos, saber que el orador hoy vive del coaching y declara que vive del coaching. Así que buenísimo por ahí. Oscar, ¿tenés alguna pasión más allá del coaching, digo? ¿Y le suma a tu manera de hacer coaching? Pasión. Yo te diría que a esta altura de mi vida me doy el lujo de no hacer nada que no me apasione. Así que mi trabajo es parte de mi pasión, la lectura, lo que escribo, dar las clases, acompañar a mis coachees, desarrollar a mi equipo. Yo dirijo una escuela, tenemos un equipo de casi 20 personas, la mayoría son instructores, también otros tienen como la categoría de facilitadores, pues hacemos, digamos, coach que acompañan pequeños grupos dentro del primer año, digamos, del proceso de formación. Así que yo te diría que hoy mi pasión pasa por ese lado, digamos, ¿no? Por ver de qué manera le agrego valor a la gente que me rodea, con las que trabajo, con los que comparto esta profesión. Y si haces eso, y por si las dudas haya ahí alguien que, como María Cecilia, que está estudiando, y si no para mi colección personal, porque yo colecciono definiciones de coaching, desde quién sos, qué es el coaching y para qué sirve. Bueno, mirá, yo siempre digo que cuando, digamos, escuchamos que la gente está empezando a estudiar coaching y va a una reunión o se junta con los amigos y le dice, estoy estudiando coaching, y dice, bueno, ¿qué es? ¿No? Y por ahí pasan 20 minutos, 30 minutos explicando, y es por ahí difícil y complejo ponerlo en forma sencilla, ni hablar si uno dice coaching ontológico, le agrega, bueno, ahí ya se complica absolutamente todo. Eh, Cuando yo escribí un libro, mi tercer libro es Teoría y Práctica del Coaching Ontológico Profesional, y me planteé como desafío poner en una frase qué es el coaching, digamos, ¿no? Y entonces, como bajada en la tapa del libro, yo pongo que es la profesión del desarrollo del potencial humano. Para mí eso es, digamos, por supuesto que después la explicación de esa frase, uno podría estar una hora explicándola, ¿no? Pero te diría que esa frase para mí define este tema de acompañar y facilitar el desarrollo del potencial humano, ¿no?
que parte de esta creencia que te decía antes, ¿no? Que todos podemos ser y hacer mucho más de lo que estamos siendo y haciendo, y que tenemos básicamente un potencial, un poder en forma intrínseco, que bueno, que este camino de la vida nos implica ir desarrollándolo, desplegándolo y expandiéndolo, y muchas veces lo podemos hacer solos, a través del ensayo del error, la experiencia, lo que sea, y muchas veces necesitamos alguien que nos ayude, que nos acompañe, que nos destrabe algo. Uno de mis maestros, que es Rafael Echeverría, él dice que el coach es alguien que interviene ahí donde se nos traba el serrucho, ¿no? Es decir, es como una metáfora, ¿no? Si alguno serruchó alguna madera, sabe que siempre en algún momento se nos traba. Y estemos en el momento de la vida que estemos, en el desarrollo profesional que estemos, en la edad que tengamos, siempre sabemos que algo en algún momento se nos va a trabar, algo se nos va a complicar, y que siempre tenemos la posibilidad de ir desarrollándonos, evolucionando como personas, como profesionales. Digamos, esto es un camino que no tiene un lugar de llegada, simplemente el proceso de evolución de los seres humanos es infinito, digamos, y entonces esta idea de que muchas veces podemos ir transitándolo solo y muchas veces tenemos la posibilidad de pedir ayuda, y bueno, y ahí el coaching se ha transformado en una profesión que ha demostrado valor en el mundo de las organizaciones fundamentalmente, pero también a nivel individual, de que podemos acompañar esos procesos, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. De nuevo, gracias por tu tiempo, por brindarte y por todo lo que nos vas a traer. Le cuento a la gente que va a tomar media hora más o menos donde va a hablar, y ustedes pueden ir poniendo las preguntas en el chat, y después vamos a hacer un espacio de preguntas y de intercambio como para seguir creciendo y reflexionando juntos. Yo voy a dejar que vos comiences a hablar, voy a salir de la imagen también, así me instalo más cómoda ya en mi casa, y seguimos, te sigo escuchando, aunque no me vas a estar viendo por unos minutos. ¿De acuerdo? Dale, buenísimo. Gracias y bienvenidos a todos. Bárbaro, a ver si la tecnología me acompaña. A ver. A ver. Bien. ¿Y ahora cómo hago para Hugo? A ver si Dime. me ayudás. Sí, claro. Acá. No. Ahí dejaste de compartir pantalla. Dejé de compartir pantalla. Sí. Recién estaba tu sí, tu pero PPT. ¿ustedes lo ven completo o...? Sí, sí. A ver. No sé cuál es. Bien, bueno. Perfecto. Bien. No, pues yo lo veo cortado, por eso te preguntaba si ustedes lo ven completo. Si querés pasar al siguiente, perdón, si querés poder pasar al siguiente a ver si... Bueno, ahí. bien. Yo lo veo perfecto todo el cuadro, sí. Dale, bueno, buenísimo. Entonces la idea, la presentación de hoy básicamente es sobre este concepto de líder coach como modelo para el liderazgo y el coaching organizacional. Les cuento que esto va a estar basado en un... A ver, no funciona. Espera, a ver. Hay algo que... Ok, a ver. Hay algo que no está funcionando. Ahí va. Bien. Este modelo conceptual, digamos, está
como plasmado en un libro que salió editado hace muy poquito, que escribí el año pasado, pero tiene toda una larga historia que tiene que ver con este trabajo en las organizaciones. Yo ya hace unos 17, 18 años que soy coach, pero muchos más que vengo trabajando como consultor organizacional, como instructor en las empresas, ¿no? Yo al inicio de este libro cuento una anécdota que de alguna manera fue el disparador de este proceso. Todos saben que hay como, en este proceso que vienen haciendo las empresas, las organizaciones, hay como dos temas que siempre han sido transversales en este proceso de cambio y modernización que vienen transitando las empresas. Uno es el liderazgo y otro es el trabajo en equipo, ¿no? Yo digo, las empresas, para mirar el tema del trabajo en equipo, han mirado el mundo del deporte, que básicamente es un mundo que se trabaja en equipo, y para mirar el mundo del liderazgo han mirado el mundo social o político. Y ahí ha habido también un tema que para mí ha sido un poco la traba por el cual el liderazgo ha dado. Es decir, yo siempre me pregunto por qué, si hay tantas teorías del liderazgo, tantos libros de liderazgo, tantos cursos de liderazgo, uno encuentra en organizaciones tan poco liderazgo, ¿no? Yo en el libro cuento como introducción que hace muchos años, trabajando con un grupo de gerentes acerca de este tema del liderazgo, se planteó un poco el tema de, bueno, un modelo y ejemplos del liderazgo, y alguien planteó esta idea de que un liderazgo puede ser un liderazgo autoritario, y trajo como ejemplo a Hitler, ¿no? Como una idea de, bueno, es alguien que ejercía el liderazgo. Esto generó toda una discusión que para mí fue un disparador. Y esta persona argumentaba que lo que él había aprendido como liderazgo era eso, ¿no? Que el líder era alguien que tenía seguidores y que ejercía influencia sobre esos seguidores. Esta discusión para mí fue un disparador y empecé a buscar. Realmente me generó una gran contradicción y digo, bueno, ¿qué es lo que estamos enseñando sobre el liderazgo? Y haciendo una recorrida sobre toda la bibliografía que se había escrito hasta ese momento, llegué a la conclusión que efectivamente esta persona tenía razón, que lo que se planteaba como liderazgo, básicamente como el paradigma tradicional del liderazgo, plantea que el líder es aquel que tiene seguidores y ejerce influencia sobre esos seguidores, ¿no? Yo diría que el 90% de las teorías, de los modelos de liderazgo, están basados sobre este paradigma, ¿no? Yo lo llamé el paradigma de la influencia, porque más allá de las diferencias, más allá de las distintas miradas, algunos hacen poco el liderazgo situacional, otro de las características del líder, otro de los tipos de liderazgo, hay distintos tipos de teorías, pero lo que tienen en común es esta idea de que liderazgo es ejercer influencia sobre un conjunto de seguidores. Hay un autor, se llama Ronald Heifetz, que es un académico de Harvard, que plantea que si el eje está en la influencia, lo que hacemos es vaciar de valores el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque ponemos el eje en el medio y no en el fin, ¿no? Entonces, estaríamos planteando, digamos que tanto, vuelvo al ejemplo de Hitler, como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Jesús, todos desde distintos lugares tenían seguidores que ejercían influencia, pero la diferencia es el para qué. Por lo tanto, yo lo que yo planteé es poder
salir de este paradigma de la influencia y que desarrollar un modelo que el eje no esté ahí, sino que esté en el fin, digamos, que en su propio desarrollo plantee el objetivo y los valores. Por eso planteo pasar de este paradigma de la influencia al paradigma del desarrollo personal y organizacional, que en su propia enunciación plantee cuál es el objetivo y cuáles son los valores que lo sustentan, ¿no? Entonces, partir de que la idea del liderazgo no es tener seguidores, sino partir de una actitud de servicio donde el liderazgo implique comprometerse con el desarrollo de otros líderes, ¿no? Así que la idea de esta ponencia es mostrarles un poco este modelo. Para avanzar quisiera hacer una pequeña distinción entre función y rol. Esta es como una distinción conceptual que yo tomo de Pichon Rivière, donde él plantea que toda organización, cada puesto, cada lugar, cumple una función, ¿no? Es decir, que es el lugar que ocupa y la descripción de acciones, de tareas, de objetivos, de resultados que implica, pues muchas veces digo esto porque decimos que el líder de una organización, o el líder de un equipo, o el líder de un área, y en realidad lo que estamos hablando es de la función y no del liderazgo, ¿no? Entonces, poder hacer esta distinción nos aclara que una cosa es el lugar que ocupa, sea el presidente de la organización, el ministro de la República, es decir, no importa la función, sino que esa función se puede desarrollar desde distintos roles, ¿no? Por ahí muchos hemos experimentado que, no sé, alguien tiene un jefe que tiene una función, pero cambia ese jefe y el próximo jefe que tiene las mismas funciones lo encarna desde un rol absolutamente diferente. Por lo tanto, lo que planteo es que la función de conducción se podría desarrollar básicamente desde dos roles. Por un lado, el rol de administrador, que es toda la parte de gestión, de management, que siempre la función de conducción implica, que es fijar objetivos, desarrollar tareas, administrar recursos, etcétera, etcétera. Y otro que es el rol de liderazgo, que implica todo lo que es la gestión del factor humano dentro de la función de conducción. Estoy citando a dos teóricos, dos personas. Una es Warren Bennis, que plantea que la mayor parte de las organizaciones están sobreadministradas y sublideradas, ¿no? Y otro es Kotter, que dice que la mayoría de las corporaciones estadounidenses tienen exceso de gestión y escasez de liderazgo, ¿no? Es decir, esta idea de que tradicionalmente se ha hecho mayor foco en toda la parte de administración, de gestión, de management, y falta toda la parte de liderazgo. Entonces, poco lo que yo quiero mostrar es como un concepto, un modelo, que yo le llamé el Leader Coach, modelo de liderazgo. Para esto tomo un poco el mismo concepto que nosotros desde la ICF tomamos para las competencias, ¿no? ¿Cómo decimos que alguien tiene una competencia o no tiene una competencia? ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de comportamientos asociados que podemos decir que cuando un observador ve que alguien desarrolla esos comportamientos, podemos decir que tiene esa competencia. Entonces, la idea es, yo voy a plantear este modelo con 5, básicamente, conductas, acciones o responsabilidades que podemos decir cuando alguien desarrolla estas conductas, podemos decir que está desarrollando la conducción desde el liderazgo, ¿no? Estas 5 conductas o estas 5 acciones son construir una visión compartida, delegar poder y crear responsabilidad, generar sinergia y trabajo en equipo. La cuarta es predisponer emocionalmente, y la quinta es facilitar el desarrollo de las potencialidades. Que, si les parece, yo voy a ir
desarrollando cada una de ellas muy brevemente, planteando un poco cuál es la idea, y luego abrimos una conversación para poder intercambiar preguntas, comentarios, lo que a ustedes les parezca. Entonces arrancamos por la primera, digamos, ahí para explicar un poco lo que es la visión compartida. Estoy citando una frase de Antoine de Saint-Exupéry, que es el papá del Principito, ¿no? Que dice: si querés construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre, y ahí no alcanzo a ver qué dice. Entonces, la idea es, cuando uno está liderando un equipo, está liderando una organización, la primera función es construir un sentido compartido. ¿Para qué estamos aquí? Y una visión básicamente da cuenta de tres grandes preguntas. ¿Qué es lo que queremos construir juntos? ¿De qué forma vamos a trabajar para lograrlos? ¿Y con qué valores? La visión básicamente no solamente plantea un rumbo, que es mucho más que un objetivo, ¿no? Es una idea, es un sueño compartido, es algo que vamos a construir en forma conjunta, pero también implica valores, implica de qué manera vamos a interactuar, qué cosas vamos a priorizar, y cómo vamos a convivir en esa construcción conjunta. Implica construir una visión, dice, debe lograr generar pasión y entusiasmo. ¿Por qué? Porque genera no solamente las tareas cotidianas, sino darle un propósito a eso que estamos construyendo y trabajando. Implica determinados valores que nos va a plantear de qué manera vamos a tomar decisiones, de qué forma nos vamos a relacionar en ese trabajo cotidiano. Todo eso está implícito en una visión. El segundo punto es delegar poder y crear responsabilidad. ¿Por qué? Porque desde la manera tradicional de este tema del mando-control, generalmente se trabaja en el tema de delegar tareas y controlar, ¿no? Es decir, el esquema tradicional de mando-control o el tema de la influencia siempre implica que el que conduce distribuye tareas y controla que se puedan cumplir en tiempo y forma. La idea del liderazgo es no solamente delegar tareas, sino delegar poder. ¿Por qué? Porque a partir de compartir una visión y compartir objetivos, por supuesto que el primer punto es casi condición absolutamente necesaria para pasar este segundo punto, ¿no? Porque si no compartimos la visión y no compartimos objetivos, difícilmente podamos delegar poder. Ahora, cuando en un equipo, en un grupo, en una organización, compartimos hacia dónde vamos, compartimos también los valores que vamos a respetar en ese devenir y en esa construcción conjunta, quien conduce puede delegar poder. ¿Para qué? Para generar responsabilidad. Dice, quien no otorga poder y concede autonomía al otro, no puede reclamar responsabilidad y compromiso. Muchas veces nos llaman de organizaciones y nos dicen, bueno, mirá, trabajá con mi equipo que está desmotivado, ¿no? O trabajar con esta área, o trabajar con este... Y quien conduce difícilmente observa, digamos, cuál es su hacer que genera esa desmotivación en su equipo, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el mando-control básicamente es lo que destruye es la posibilidad de la autonomía, la posibilidad de este tema de querer agregar valor en la tarea que uno hace. Entonces, este tema del empowerment o delegar poder y crear responsabilidad tiene que ver con el objetivo de movilizar el potencial colectivo, con la idea de que cuando uno delega tareas y controla, solamente está movilizando nada más como
una parte, digamos, de la capacidad de acción de las personas. Cuando convoca hacia una visión, cuando convoca un objetivo compartido y delega poder y responsabilidad, la gente, digamos, se compromete a agregar valor, a poner iniciativa, a implicarse, no solamente en la tarea, sino con el resultado de los objetivos individuales y colectivos, ¿no? El tercer punto es el tema de generar sinergia y espíritu de equipo. Cuando hablamos de sinergia es la idea de que el resultado del trabajo en equipo es mucho más que la suma de los desempeños individuales, ¿no? Y ahí hacemos esta distinción entre grupo y equipo, que por supuesto que está en la mirada del observador que somos, ¿no? Cuando uno ve un grupo trabajar o ve, digamos, cómo distingue si es un grupo o es un equipo. Cuando nosotros planteamos que un equipo tiene que ver con una serie de elementos, digamos, que tiene que ver con esto de compartir visión y objetivos. Cuando alguien, el que dirige, solo tiene claro su objetivo y reparte tareas, controla el cumplimiento de esas tareas. Cuando convoca una visión y unos objetivos, el equipo o la organización se compromete con eso. Dice, acciona en coordinación y cooperación. ¿Por qué? Porque puede coordinar las distintas competencias, las distintas habilidades en función de ese objetivo compartido. Por lo tanto, centra su energía en el logro de los objetivos. Y no solamente en la tarea. Dice, integra y potencia los saberes y las habilidades individuales, logra sinergia, prioriza las actividades de colaboración y dice, y desarrolla una emocionalidad de confianza. Estas son como algunas ideas en las cuales nosotros podemos decir, bueno, ¿hay un equipo o no hay un equipo? Desde nuestro punto de vista, no hay liderazgo sin trabajo en equipo y no hay trabajo en equipo sin liderazgo, ¿no? Es decir, digo esto porque muchas veces en las organizaciones esto se trabaja como cosas separadas y desde mi punto de vista es muy funcional poderlas mirar en forma conjunta y sinérgica. Un cuarto elemento está relacionado con el tema de la emocionalidad. El tema de la emocionalidad es un tema relativamente nuevo en el mundo de las empresas y las organizaciones, ¿no? Tradicionalmente uno escuchaba esta frase de, bueno, hay que dejar las emociones en la puerta de entrada de la empresa, acá se viene a trabajar. Bueno, yo creo que esto hace ya unos años se ha empezado a revertir, y el mundo de las organizaciones, el mundo de las empresas, ha asumido que el ser humano es un ser emocional, y de acuerdo a las emociones individuales y grupales en las cuales habite, las tareas, las acciones, los resultados van cambiando, ¿no? Nosotros desde el coaching planteamos esta idea de que la emocionalidad constituye una disposición para la acción, ¿no? Y depende del estado emocional en el que estemos, algunas acciones son posibles y otras no, ¿no? Es decir, si estamos en una emocionalidad de miedo, de temor, de angustia, bueno, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Lo mismo que si estamos en una emoción de entusiasmo, para emprender, comprometidos, vamos a hacer las acciones de una manera y no de otra. Entonces, esto que es válido a nivel individual, también es válido a nivel de equipo, también es válido a nivel organizacional, ¿no? Las emociones es algo que es profundamente contagiosa. Cualquier persona en un equipo contagia emociones, pero quien lidera es quien debe comprometerse con crear ese clima emocional para que las cosas puedan suceder. Desde ese lugar planteamos el tema de la predisposición emocional, ¿no? Es decir, que desde el liderazgo, de acuerdo a cuáles son los desafíos, si estamos planificando, si tenemos que pasar a la acción, si estamos
negociando determinadas cosas. Cada acción implica una emoción diferente, ¿no? Y es quien lidera, quien tiene que tener esa habilidad para generar esa emocionalidad colectiva. Y por último está este quinto elemento, que es facilitar el desarrollo de las potencialidades, ¿no? Y ahí es donde más claramente se ve esta idea del líder coach. ¿Por qué? Pues si nosotros pensamos que todos nosotros siempre tenemos posibilidades de desarrollar, dar más, generar un mejor desempeño. Quien lidera, digamos, debería tener estas capacidades y estas competencias del coach para acompañar este desarrollo de las personas, ¿no? Y poder ir destrabando a nivel individual y también a nivel colectivo esta potencialidad de cada uno y a su vez del conjunto, digamos, de los integrantes de ese equipo o esa organización. Estas serían las 5 grandes tareas que, a mi entender, debería desarrollar quien se plantea conducir un equipo o una organización desde el liderazgo, ¿no? Ahora, esto implica otro elemento, digamos, que es el concepto del autoliderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque encarnar el liderazgo desde ese lugar implica que también uno tiene que comenzar por autoliderarse. Dar órdenes, coordinar, digamos, tareas, controlarlas, es como bastante sencillo, pero comprometerse en el desarrollo de las personas, comprometerse en crear nuevos líderes, comprometerse en el desarrollo de los equipos de trabajo, implica primero un trabajo con uno mismo, partiendo de la base que nadie puede acompañar a otro a transitar un camino que primero no transitó, ¿no es cierto? Que primero es adentro para poder después ser afuera, ¿no? Por eso, para nosotros, desde esta visión, el autoliderazgo es condición necesaria para el desempeño de este modelo de liderazgo. Y por supuesto, también implica un conjunto de competencias y de habilidades para llevar a la práctica, bueno, este tipo de modelo de liderazgo. Yo con esto cierro y, bueno, plantearía, digamos, la idea que cada uno, a ver, no sé dónde estoy, ahí estamos. No sé si hay preguntas, comentarios, y me gustaría que abramos, a ver. Mira, había una pregunta, pero entiendo que se respondió, que fue si cuando hablabas de emocionalidad se podía acercar al clima de la organización. A ver, ¿cómo es la pregunta? No te escuché. La pregunta dice, cuando habla de emocionalidad, sí, ¿podemos acercarlo al clima de la organización? Sí, absolutamente. Cuando hacemos por ejemplo, lo que se llama una encuesta de clima organizacional, lo que estamos midiendo claramente es el estado de ánimo de ese equipo, de esa organización, ¿no es cierto? Eso sería como una herramienta para ver cuál es el estado de ánimo. Así como las personas habitamos de estados de ánimos, más allá que en ese estado de ánimo decimos que vamos pasando por distintos momentos emocionales. Los equipos también tienen estado de ánimo, tienen estado de ánimo de desmotivación, estados de ánimo de entusiasmo, entendiendo el estado de ánimo, esa emocionalidad que funciona como un trasfondo en el accionar cotidiano, ¿no? Que tiene ya como que es más extendido en el tiempo, más allá que durante un día o una semana vaya pasando por distintos tipos de emociones. Hay otra pregunta que dice, no sé si está completa, Claudio, para vos la respuesta, si no, seguí preguntando en el chat. Gabriela Minuto pregunta, ¿cuáles son las habilidades claves que necesita desarrollar un líder coach para autoliderarse y liderar a su equipo? Bien.
Para mí son varias las competencias. A ver, yo te diría, yo tengo un primer libro que se llama Maestría Personal, el Camino del Liderazgo, que arranca al revés de este libro. Este libro, de alguna manera, plantea un modelo de liderazgo, y ese primer libro de Maestría Personal hace poco en la persona, y plantea básicamente 5 grandes competencias. La primera es la visión personal. Así como en esto planteamos la visión compartida, yo creo que nadie que no tenga una visión personal, un propósito en su vida, puede generar en un equipo una visión compartida. Por lo tanto, para mí la primera competencia es la visión personal. La segunda te diría que es lo que yo llamo la fortaleza emocional, es decir, es tener conciencia de su propia emoción, tener autodominio emocional. Y si yo puedo conocer mis emociones y puedo trabajar sobre mis propias emociones, seguramente puedo generar un liderazgo emocional en la cual genere un clima emocional en mi equipo de trabajo. Si no puedo manejar mis emociones, si no tengo conciencia de mis propias emociones, no tengo autodominio sobre emociones, y bueno, difícilmente pueda predisponer emocionalmente a mi equipo de trabajo. La tercera es las competencias conversacionales, ¿no? Que todo coach necesariamente tiene que desarrollar. La idea de hablar con poder, de escuchar en profundidad, de hacer preguntas con maestría, de generar vínculos de calidad. La otra es esta idea de tener la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Esta posibilidad de ir aprendiendo y transformándonos en función de todos los desafíos que se nos van presentando cotidianamente. Partiendo de la base que en este mundo, en estas organizaciones, en este mercado, en este mundo, digamos, tan volátil y tan competitivo y tan cambiante, la primer competencia es saber aprender a aprender, ¿no? Y por último, esta idea de la efectividad interpersonal. ¿Qué capacidad tenemos de generar vínculos de calidad? Esta idea de generar ofrecimientos, de hacer pedidos, de generar compromisos, de trabajar en lo interpersonal y en las relaciones, y en los vínculos y en el trabajo en equipo. Te diría que esas para mí son las competencias centrales, que son las competencias que trabajamos en las empresas desde este lugar del líder coach, ¿no? Cuando un gerente o cuando alguien se quiere desarrollar determinadas competencias, no para trabajar como coach profesional, sino para incorporar competencias del coaching para trabajar con su equipo. Bueno, gracias. Gabriela dirá si está completa o si necesita algo más. En todo caso, escribirá en el chat. Dale. Mientras tanto, Verónica pregunta, Oscar, en ciertas organizaciones hay jefes que no contemplan el liderazgo tal cual lo expuesto. En tu experiencia, ¿qué efecto no productivo genera en la organización? Mirá, yo te diría que en el mundo de hoy las organizaciones están en permanente cambio. Y en ese cambio está también en una permanente tensión entre lo nuevo y lo viejo. Es decir, la tradicional manera de hacer empresa, vertical, de mando-control, de yo mando y vos obedecés, y los nuevos paradigmas, las nuevas maneras de esta forma de liderazgo que yo planteo, o cualquier otra, que genere la posibilidad de que el conjunto de la organización se potencie y aporte valor y conocimiento, ¿no es cierto?, a esa organización. Esa tensión yo la veo en todo tipo de organizaciones, a veces prevalece más lo viejo, a veces prevalece más lo nuevo, pero es inevitable que estamos en un proceso de transición y de tensión. Yo creo que en la medida que las organizaciones, digamos, van pudiendo ir incorporando estas miradas, digamos, donde desde el liderazgo, sobre todo en las organizaciones donde la gente trabaja más con su conocimiento, ¿no? Por los trabajos por ahí más rutinarios, que se pueden planificar, que son más secuenciales,
por ahí esto no se ve tanto, ¿no? Pero cuando las organizaciones, la gente trabaja con su conocimiento y tiene que innovar y tiene que decidir qué cosas hace, cómo las hace, etcétera, etcétera, y a su vez interactuar y trabajar en equipo, el tema del liderazgo pasa a ser un tema central, ¿no? Gracias. Verónica nos dirá si está completa y si no, escribirán en el chat. No te repregunte, no hay problema. Claudia Rita dice, cuando el equipo está anclado en un estado de ánimo colectivo, ¿lo trabajamos individualmente o colectivamente con los integrantes del equipo? A ver, repetimos porque no entiendo bien lo que está preguntando. Dice Claudio. Sí. Cuando el equipo está anclado en un estado de ánimo colectivo. ¿En qué tipo de estado de ánimo? No entiendo. Claudio, si estás por ahí y en todo caso, Hugo, ¿por qué no le abrís el micrófono para que Claudio pueda conversar con Oscar? Claro, mejor. A ver. Dale. Claudio, si querés podés abrir tu micrófono en forma directa desde tu PC o tu teléfono. Muchas gracias. La pregunta está orientada a cuando se genera un clima muy negativo, de mucha queja en todo el equipo, y eso se va internalizando en todos como ya un estado de ánimo colectivo. Sí. ¿Y ahí cuál sería la pregunta, Claudio? La pregunta ¿es para trabajarlo colectivamente o individualmente con cada uno de los integrantes? Ajá. Bien. Yo lo que te diría es, por supuesto que en este tipo de cosas no hay una respuesta única y habrá que ver cada caso. Pero lo primero que te diría es que quien conduce siempre tiene que ser responsable de la emocionalidad colectiva. ¿Bien? Es decir, porque cualquier miembro de un grupo, de un equipo de trabajo, puede transmitir y generar determinado tipo de emocionalidad, ¿no es cierto? Sea negativa o positiva, digamos, sea funcional o disfuncional a los objetivos de ese equipo de trabajo. Cualquiera puede, porque la emocionalidad es altamente contagiosa, ¿no? Uno entra en un lugar y dice, uy, automáticamente estás sintiendo cuál es la emocionalidad de ese grupo y de ese equipo. Ahora, es quien conduce quien tiene que hacerse cargo y responsable de esa emocionalidad colectiva. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué está pasando o qué no está pasando que se está generando esa emocionalidad o de desmotivación o de pesimismo o de negatividad, ¿no es cierto? Y en función de eso, si todo el equipo tiene esa emocionalidad, evidentemente hay un tema sistémico, ¿no? Y necesariamente habrá que trabajarlo colectivamente. Más allá que también se podrá trabajar individualmente, porque a ver si hay algún tema en forma más personal, pero cuando todo el grupo tiene un estado de ánimo, necesariamente es un tema sistémico y no es un tema individual. No sé si con esto te respondo, Claudio. Muchísimas gracias, muy claro. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Estás muteada, Mirna. Ahí está. A ver. Ahora sí. Jorge Puga te pregunta, ¿podrías contarnos un caso exitoso en el que pudiste aplicar esta teoría y qué resultados alcanzaste? ¿Y otro en donde no pudiste enrolar a la empresa en esta mirada? A ver, yo te diría que nunca es todo o nada. Yo esto lo vengo trabajando hace mucho tiempo. Este modelo de alguna manera lo bosquejé en este primer libro mío, que es el tema de maestría personal, que ya tiene 10 años, y a partir de eso lo fuimos trabajando en distintas organizaciones, en pequeñas organizaciones o grandes organizaciones, y ahí también lo fuimos ajustando y viendo ensayo-control, es decir, ensayo y error, te diría. No te puedo decir un caso donde está totalmente 100%, ni en alguno que fracasó absolutamente. Yo te diría que esto es un modelo para
poder observar las organizaciones. Nosotros como coaches, como consultores, miramos y observamos a través de nuestras distinciones, y un modelo conceptual sirve para eso, sirve para poder mirar, distinguir y hacer algún tipo de evaluación. Según la organización o según los desafíos, a veces trabajamos más en trabajar con la visión o trabajar la construcción del equipo. Muchas veces algún gerente dice, mirá, yo quiero trabajar con mi equipo, pero cuando escuchamos de qué manera está conduciendo, nos damos cuenta que en realidad conduce uno a uno y que no hay un equipo. Entonces, por ahí el trabajo pasa por ir constituyendo ese equipo. Yo te diría que la mirada del coach muchas veces es en lo individual. Nosotros decimos que qué tipo de observador estamos siendo, y cuando trabajamos en la organización y cuando trabajamos en un equipo, muchas veces más que lo individual es lo interpersonal, ¿no? Cómo se dan las relaciones, cómo se dan los vínculos. Y bueno, yo lo que diría es que generalmente trabajamos a estos dos niveles, como coach en lo individual y también en lo grupal y en lo sistémico. No sé si con esto estaré respondiendo cabalmente esa pregunta, pero si no, te pido que me repreguntes. Seguimos mientras Dale. Nos enteramos si para Jorge estuvo bien, si alcanzó. Pregunta, Belén, ¿qué se puede hacer cuando se tiene un jefe y no un líder, ya que no se aplican las competencias necesarias para que un equipo funcione? Gracias. ¿Qué se puede hacer cuando no se tiene? Yo creo que, no sé si hay una fórmula, y uno, digamos, podría hacer algo con el jefe. Yo creo que, a ver, ser jefe es algo bastante fácil y ser líder es algo mucho más complejo. Todos estamos como formateados en esto de dar órdenes y controlar. Yo creo que eso tiene que ver con el sentido común de nuestra sociedad, diría. Cualquier persona que que tiene una persona, 2, 5, 10 personas a cargo, parte de esta base de distribuir las tareas, decirle a cada uno lo que tiene que hacer y después controlar. Esto es ser jefe. Liderar implica todo otro proceso, todo otro darse cuenta que primero tiene que trabajar con uno mismo y después ir incorporando otras competencias, que es un poco esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, de constituir un equipo, de generar un propósito compartido, de generar determinado tipo de vínculos, de generar determinada emocionalidad, de confianza en el equipo y de compromiso y entusiasmo en función de ese propósito, etcétera, etcétera. Yo diría que ser jefe es como bastante fácil y conducir desde el liderazgo, bueno, es un camino mucho más complejo, ¿no? Se me ocurre que si Belén es la empleada por ahí, tendrá que mostrar, abrir conversaciones, hacer pedidos, qué sé yo. Me parece que la pregunta viene desde ahí, ¿no? También le podemos dar otra vuelta, también podemos decir que uno puede ser jefe desde el poder y que para liderar uno necesita construir autoridad. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la organización, cuando establece una función, cuando establece un puesto, le da un poder a alguien. Cuando le dice, vos sos jefe, vos sos gerente, vos sos quien coordina este equipo, le da un determinado poder en función de esa función que ocupa en la organización. Ahora, cuando desde esa función quiere conducir desde el liderazgo, se tiene que ganar la autoridad de la gente que conduce. ¿Bien? Entonces, yo al menos hago esta distinción entre poder y autoridad. Poder te lo da la organización, te lo da la empresa, y la autoridad uno se la gana, te la adjudica las personas con las cuales trabajás. Por lo tanto, uno también
digamos, puede liderar para abajo, pero también puede liderar para arriba. Es decir, liderazgo, uno, digamos, teniendo una función de conducción, uno puede liderar, pero también puede liderar sin tener esa función. Uno puede liderar a sus colegas y también puede liderar a su jefe. No siempre es sencillo, ¿no? Pero es factible. Tal vez abriendo estas conversaciones, tal vez haciendo pedidos o dando feedback al jefe. Yo no digo ser una tarea sencilla, pero es factible. Así que le planteamos ese desafío a Irene. Pregunta Oscar. Sí. Perdón, pregunta Gustavo Maglio. Oscar, vos definiste 2 roles en la función de conducción, administrador y liderazgo. Sí. ¿Cuál debería ser la mezcla de tiempo a invertir en cada uno de los roles? En definitiva, ¿qué porcentaje de mi tiempo debería invertir en cada rol? Te lo pregunto porque noto que al rol de liderazgo se le da poca importancia. Sí, yo coincido con eso, digamos. Es decir, tradicionalmente, digamos, podemos decir que la manera de hacer empresa ha estado como focalizada en el rol de administrador. Si nosotros vemos, no sé, las carreras, es decir, todo el tema de administración de empresa, la gestión, el management, yo diría que todo el desarrollo conceptual, herramental, académico, ha estado centrado en las últimas décadas en el tema del rol de administrador. Básicamente, uno puede decir, ¿se puede conducir exclusivamente desde el rol de administrador? Sí, por supuesto. Ser jefe implica eso, implica conducir exclusivamente desde este rol de administrador, de gestor, de manager. Agregarle el rol de liderazgo es hacerme cargo de lo que implica la gestión del factor humano, ¿bien? Porque una de las tareas del administrador es administrar recursos. Y administrar recursos es administrar tiempo, dinero, instalaciones, y la idea de administrar personas. En muchas organizaciones que uno va, uno escucha a los jefes, a los gerentes, y yo tengo tantos recursos, ¿no? Por las personas. Si alguien tiene 20 personas a cargo, dice yo tengo 20 recursos. Hay una idea, un denominador común, que las personas son recursos. De ahí viene esta idea de recursos humanos. Conducir desde el liderazgo implica darle una vuelta a esto, entender que las personas no se administran, las personas se pueden liderar, entendiendo que somos seres humanos, que somos seres complejos, que tenemos emociones, que tenemos objetivos, que para poder sacar lo mejor de cada uno, para que la persona agregue valor, para que ponga entusiasmo, para que ponga creatividad, necesariamente hay que liderar a esa persona, no se pueden administrar, porque administrando solo lo que podemos lograr es que la persona haga bien su tarea, nada más, lo cual no es poco, pero la verdad que es realmente, cuando las personas le preguntan, digamos, inclusive hay muchas encuestas, dice, bueno, ¿usted qué porcentaje de lo que puede dar da en su trabajo? Y generalmente el promedio es entre un 20 y un 30%. Es decir, que hay un 70% que las personas sienten que pueden brindarle a su trabajo que no lo dan. ¿Por qué? Porque no están motivadas, porque no encuentran un lugar, porque no encuentran justamente un liderazgo que les posibilite agregar valor a la tarea que están realizando. En consultoría hay un dicho que dice, la gente no renuncia a la empresa, generalmente renuncia al jefe, ¿no? Y tiene que ver con esto. No sé si con esto... yo, digamos, realmente no puedo poner un tiempo, si bien la pregunta está formulada ahí, yo creo que sí, la idea de jerarquizar el liderazgo, no sé en qué porcentajes, pero yo creo que son 2 elementos que deberían estar unidos. Yo tampoco soy de la idea que el liderazgo es más importante que el administrador, o el administrador es más importante. Yo creo que quien conduce debería tener estos 2 roles e interactuar en ambos. Es mi mirada, ¿no?
No sé si hay alguna otra pregunta o un comentario Sí, para... sí, muy claro te dicen. Muchas gracias, te dice Gustavo, muy claro. Bueno. Dice, considerando que, Maricelia dice, considerando que el liderazgo es un conjunto de varias competencias en su experiencia como coach, ¿cuál es la competencia que más hay en escasez en el mercado y que usted más trabaja actualmente para potenciar el liderazgo en el coaching ejecutivo? A ver, me perdí en el medio. A ver, ¿podés repetir o, a ver, o abrir el micrófono a la persona que hizo la pregunta, así me lo aclara un poquito? Hugo. Sí, ahí le estoy, Maricelia, si querés podés abrir directamente vos tu micrófono. A minha pergunta é qual é a competência, na tua experiência como coach, que há mais escassez no mercado e que trabalhas corporações no coach executivo? Sí, a ver, nosotros trabajamos mucho en las empresas con esta idea de este modelo de líder coach, la idea de que para poder llevar a cabo un liderazgo desde esta mirada hace falta no solamente, digamos, una forma de abordaje diferente, sino también incorporar nuevas competencias, como bien vos planteás. Y una de las competencias implica esta actitud de servicio, donde el liderazgo no es únicamente tener seguidores o tener gente que me hace caso o hace lo que yo quiero que el otro haga, sino entender que el liderazgo implica el compromiso de desarrollar nuevos líderes. Y para eso hace falta nuevas competencias, muchas competencias del coach, que así como nosotros adquirimos competencias como coach profesionales, quien lidera también incorpora este tipo de competencias a otro nivel para poder acompañar los procesos de desarrollo de la gente de su equipo, ¿no? No sé si es claro lo que estoy planteando. Sí, gracias. Oscar, te preguntan si tenés alguna experiencia que pudieras compartir de aplicación de tu propuesta en organizaciones públicas. Sí. A ver, yo he trabajado bastante en organizaciones públicas porque ya hace bastantes años, durante la década del 90, durante varios años, tuve la posibilidad y oportunidad en un instituto que se llama el INAP, que es un poco como la universidad del Estado Nacional, de ser el coordinador académico de un programa se llamaba de alta gerencia pública, que nuestro rol era capacitar a aquellos directores, digamos, de carrera dentro del sector público, a ir incorporando distintos tipos de competencias para mejorar su performance. El sector público, digamos, yo creo que ha ido avanzando junto con el sector privado, tiene características diferentes, a veces son como, las empresas tienen como más versatilidad y están mucho más condicionadas por la presión del mercado, y las empresas públicas tienen como un marco como más estático, pero también han sido atravesadas por estos cambios organizacionales. También podemos decir que en los últimos años han ido incorporando, por supuesto, algunas más, algunas menos, ¿no? Yo hace ya varios años que no estoy trabajando con el sector público, pero sí he sido testigo de podido acompañar a distintas organizaciones en estos procesos de mejora, de ayornamiento, de ir incorporando
competencias de nuevos estilos de gestión y de liderazgo, ¿no? De nuevo, quien hizo la pregunta nos dirá si... dice, yo trabajo en el sector público, pero es complejo que llegue a las bases, agrega Verónica Andrada. Ajá. Vicky te pregunta, ¿qué consejo podrías darle a un empleado que después de 5 años de compartir con sus pares, ahora le toca ser jefe de sus compañeros? Ajá. ¿Cuál sería un primer paso para cruzar ese umbral cuando cambia la jerarquía y le resulta difícil ponerse en jefe, lo pone entre comillas, de sus ex compañeros? Bien. Es todo un desafío. A ver, muchas veces las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, una manera de valorar o jerarquizar o reconocer a un buen empleado es dándole un estatus de jefe o coordinador de un equipo, etcétera, etcétera. Y yo digo que muchas veces se pierde un muy buen empleado y no se tiene un buen jefe, ¿no? Que sea un muy buen empleado no quiere decir que tenga las competencias para liderar ese equipo. Yo creo que subir ese escalón implica un gran desafío, sobre todo si tiene que liderar a aquellos que hasta ayer eran pares, ¿bien? El primer desafío es ganarse la autoridad de sus compañeros. Y ahí vuelvo a la distinción que hacía antes entre poder y autoridad. El poder te lo da la empresa. La empresa te puede decir, bueno, a partir de mañana vas a ser el jefe. Y a partir de ese momento te da una posición, te da una función y te da una jerarquía por ahí arriba de tus compañeros. Eso es el poder que te lo adjudica la empresa. Ahora, una vez que la persona tiene ese poder, se tiene que ganar la autoridad de sus pares. Y la autoridad se la gana tal vez siendo el mejor, es decir, es una autoridad personal y profesional. Uno le tiene que demostrar al otro que es lo mejor en lo que hace, le tiene que demostrar al otro que puede coordinar en forma efectiva ese equipo, le tiene que demostrar al otro que lo puede acompañar y agregarle valor, que lo puede acompañar a avanzar en su carrera profesional, y desde ese lugar se gana la autoridad de ese equipo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos donde esto se logra y muchos ejemplos donde no se logra. Me parece que la clave está en eso, en darse cuenta que únicamente con el poder que te da la empresa no es suficiente. Uno se tiene que ganar la autoridad del equipo y para eso se necesita otro tipo de competencia. Me dirán si con esto estamos y si no, abrimos una repregunta. Mientras nos dicen, te cuento que hay una pregunta que hace Gabriela Minuto que me voy a permitir ampliarla un poquito. Dale. Porque, acuerdo con ella que a veces las empresas te llaman y te cuentan que tienen problemas, ¿no? Y sobre todo si tenés la posibilidad de hablar con el dueño de la empresa o con el jefe, él te dice que no está obteniendo resultados porque la gente o porque la empresa o porque los directores, o sea, rara vez, por lo menos en mi experiencia, me ha tocado que el jefe se ponga dentro del problema. El problema es de lo que están por abajo. Entonces dice Gabriela, ¿cómo acompañamos a nuestros clientes a desarrollar estas habilidades? ¿Qué pasa si los jefes no declaran quiebre? Bueno, yo siempre digo que el gran desafío que tenemos los consultores y los coaches organizacionales es hacerles ver a aquellos que nos llaman, a aquellos que nos quieren contratar y son los que nos van a pagar por nuestro trabajo,
que generalmente son ellos los grandes responsables de generar aquello que nos piden que solucionemos, ¿no? Por eso decía hace un rato que muchas veces nos llaman y nos dicen, mirá, trabajá con mi equipo que está desmotivado, como si el que lidera no tuviera nada que ver con esa desmotivación, ¿no es cierto? No se ven involucrados en aquello que genera. Pero eso, bueno, es un tipo de observación. Y nos llaman para que solucionemos algo sin que ellos estén involucrados. Y ahí hay todo un juego. Muchas veces está el juego del ego del consultor, de decir, bueno, yo me voy a encargar, no tengas problemas, yo te soluciono. Y generalmente eso es la puerta de entrada al fracaso. Yo creo que si no logramos involucrar a ese jefe, ese dueño de la empresa, ese gerente de esa área, o el que sea, digamos, si no logramos involucrarlo y que se pueda visualizar como parte del problema que está declarando, es muy difícil que esto se resuelva. Por supuesto que esto no siempre es fácil, y no hay una sola forma de abordarlo, ¿no? Muchas veces pasa por hacer un proceso primero personal de coaching con aquel que está demandando ese trabajo más organizacional o con un equipo, lo que sea, digamos. Ejemplos son miles, por lo tanto no hay una receta de decir, mirá, paso 1, paso 2, paso 3. Lo cierto es que lo que sí diría es que el gran desafío tiene que ver con esto de la pregunta, es decir, que aquel que está declarando eso como problema se pueda ver como parte de ese problema, diría. No sé si es claro lo que planteo, si no les pido que me repregunten. La dificultad está en darle el feedback a quien te quiere contratar y resultar ser contratado, ¿no? A veces vos das sí, por supuesto, claro. El feedback y no, gracias. También no puede por ahí, ser, no voy a contratar sus servicios. Claro, sí, no, pero esto no es menor, porque muchas veces nos contratan para decir, mira, solucioname ese problema, y la persona no se quiere involucrar. Y uno sabe que si la persona no se involucra, el problema no se va a resolver. Entonces también pasa por un tema ético a veces, ¿no? Es decir, bueno, yo tomo ese tema y porque me están convocando y me van a pagar, y si yo considero que si no logro que esa persona se involucre, no lo voy a resolver, ¿qué hago? ¿Lo tomo, no lo tomo? Bueno, ahí hay, digamos, hay un tema, te diría, bien complejo, que muchas veces pasa por un tema ético también. Ya que metiste la palabra ética, voy a hacer mi pregunta, porque cuando empezaste y hablabas de Hitler como líder, ¿no? Me preguntaba el tema de los valores y el tema de la ética, y entonces, si uno podría decir que estas competencias, y entonces ahí me hace ruido aquella gente que nos critica y nos dice que manipulamos, son tan aplicables cuando hay valores éticos y cuando no los hay. Si podrían ser para una organización o para una mafia. Bueno, ahí está el tema. Si vos únicamente, digamos, la diferencia es lo ético. Las mismas herramientas que nosotros usamos para acompañar y facilitar el desarrollo de las personas, las competencias conversacionales, las competencias emocionales, todas esas competencias pueden servir para destruir a alguien, para manipular para alguien o para manipular o para destruir a alguna persona, digamos. La gran diferencia justamente son los valores y la ética. Por eso yo planteaba que si solo planteamos el liderazgo desde el lugar de la influencia, lo que hacemos es vaciarlo de valores. Y es tanto la influencia que ejercía Hitler
como la que ejercía Mahatma Gandhi, y evidentemente son dos cosas diametralmente diferentes. ¿Qué lo diferencia? Y los valores, es para qué haces lo que haces. Por lo tanto, aquel que manipula ya está, desde mi punto de vista, vulnerando esos valores y corriéndose de los valores éticos, ¿no? No sé Gracias. si esto es Sí, claro lo que sí, planteo. gracias. Vicky, qué buena noticia nos das y la comparto con Oscar. Te dicen que todos estos consejos y todo lo que estás diciendo está llegando hasta la mismísima Italia. Así que muchísimas gracias, Vicky. Entiendo que con la diferencia de horario debe ser la madrugada por allá. Muchísimas gracias por estar. Tengo una pregunta más que dice aquí, la voy a leer. En el autoliderazgo, ¿se pueden o se utilizan los mismos 5 puntos que describiste para el líder coach? No, cuando yo planteo autoliderazgo, lo que planteo es que para llevar a cabo este modelo de liderazgo, hace falta, digamos, un modelo que yo creo que se recorre de adentro hacia afuera. Es decir, que no es únicamente, es decir, para ser jefe, para dar órdenes, para controlar, es como bastante sencillo. Ahora, para construir una visión compartida, para generar sinergia y trabajo en equipo, para predisponer emocionalmente, bueno, hace falta un trabajo con uno mismo, hace falta un recorrido de desarrollo personal y también de ir adquiriendo un conjunto de competencias para poder poner en función esto, ¿no? Por eso mencionaba esto que yo llamo las competencias de la maestría personal, que son las competencias de la visión personal, de las competencias conversacionales, de la fortaleza emocional, que son competencias que uno trabaja con uno mismo, primero para después poder trabajar con otros, ¿no? Es decir, desde esta idea yo planteo el autoliderazgo o el proceso de maestría personal como un camino hacia el liderazgo. Primero trabajar con uno para después trabajar con un equipo o con una organización. ¿Está bien? ¿Es Oscar, claro? ¿Sí? sí, las preguntas han sido todas contestadas, no tengo preguntas en el chat, no sé si hay alguien que quiera conversar, preguntar algo con Oscar. Sí, que abra el micrófono y lo conversamos, digamos. Creo, a ver, no sé cómo estamos de tiempo. Tenemos todavía 10 minutos Tenemos más, 10 así minutos, que así que quedamos disponibles que el que quiera abrir el micrófono y hacer algún comentario, pregunta, lo que sea. Hola, Oscar. Hola y buenas noches a todos. ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? Soy Susana. Silvia Dale. Susana te está hablando, ¿la ubicás? Sí, te escuchamos, Susana, dale. Bueno, sobre todo gracias por la pronta respuesta y haberme podido sumar hoy a, a esta clase. Bueno, yo sí quien preguntó sobre la parte de las organizaciones públicas, ¿no? Lo preguntaba porque primero estoy muy emocionada, lo que quiero es como nada, estoy muy feliz, pedí permiso al rector de la escuela donde trabajo para poder asistir hoy a esta clase. Yo trabajo en ese turno hasta las 23:50 y bueno, comprendió, nosotros estamos en un proceso de cambio organizacional, de cambio de cultura organizacional en el ámbito público, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que los tiempos no van acompañados a los papeles, llámese en resoluciones, decretos, etcétera, etcétera, que Oscar lo comprenderá mucho mejor que yo. Sin embargo, veo que muchas veces en los papeles estas funciones son claras, pero la aplicación de esa función, incluso que tiene un decreto o algo, llevarla a la práctica, hay una distancia, hay una brecha importante, ¿no? Y ahí está el desafío de quienes estamos a cargo, en este caso, desde mi rol de coordinación de una sede, no solo aplicar lo que dice la resolución, sino ayornarla a los tiempos que vivimos.
Sí, yo lo que te diría es que yo tomo lo que planteé en el desarrollo conceptual de hacer esta distinción entre función y rol. Todas las organizaciones, sean públicas o privadas, en su organigrama definen funciones, ¿no? Es decir, dice, bueno, se llama una función, sea un coordinador, un jefe, un director, o lo que sea, tiene una descripción de determinadas tareas, de determinados objetivos, se describe de quién depende, es decir, cuáles son las atribuciones que tiene esa función, pero lo cierto es que después son las personas, somos los seres humanos que encarnamos esas funciones, ¿no? Entonces, vos podrás ver que esa misma función, esa misma descripción de tareas, viene una persona o viene otra y la hacen totalmente diferente, digamos, y por ahí uno la encarna desde un rol de liderazgo y la otra la encarna desde un rol totalmente autoritario. Y la descripción de funciones es la misma, sea un sector público, sea un sector privado. Somos los seres humanos los que encarnamos las funciones y somos los que podemos hacer las diferencias. Por eso es tan importante esta distinción entre función y rol. No sé. Porque me llevó ese aprendizaje. Entonces nosotros, en esta organización, estamos en un proceso de redefinir el rol y no la función. Bien. Eso lo quería compartir y me lo quiero... Bueno, buenísimo. Yo te diría que el cambio no pasa necesariamente por un tema de organigrama, de estructura, de definición de funciones. Realmente pasa por algo mucho más sutil, que es la cultura, es la manera de relacionarse, de vincularse, de liderar, de generar compromisos, de generar emocionalidades colectivas, y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y eso obviamente claramente son procesos más complejos y bueno, que llevan su tiempo. Sí, para no quitarle tiempo, pero básicamente recibimos una organización donde había que empezar incluso por esto que vos bien planteabas de lo más básico. Por suerte que en el plan de trabajo presentado antes de aceptar esta responsabilidad, era redefinir toda esta situación que vos planteabas y me voy contenta porque la segunda etapa sería esta de generar la visión compartida, las emociones, pero teníamos que comenzar hasta saber cuántos éramos. Bien, bueno, buenísimo. Mucha suerte en el cambio organizacional. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, tengo una pregunta acá. Dice, dale. ¿Cómo ve el coaching en la Argentina y qué consejos le daría a los coaches principiantes? Gracias. Pregunta de Gustavo. Bien, Gustavo. Yo no soy mucho de dar consejos, pero yo diría que el coaching en Argentina está teniendo un desarrollo realmente asombroso, digamos. Yo estuve la semana pasada dando un curso de coaching avanzado en una universidad en Chile, y te diría que comparando, digamos, si bien a veces los referentes del coaching ontológico son chilenos, el desarrollo que ha tenido el coaching en estos últimos años en Argentina realmente es sorprendente, digamos, la cantidad de escuelas, la cantidad de coaches que han avanzado, realmente es muy significativo. Yo creo que el coaching se ha hoy consolidado como una profesión. Cuando digo que se ha consolidado como una profesión, te diría como dos cosas. Por un lado, ha validado un cuerpo conceptual, un conjunto de herramientas de intervención que han demostrado que pueden generar valor, sobre todo en el mundo de las organizaciones, y bueno, también se está abriendo campo en otros lugares como la educación, el deporte, pero yo creo que básicamente se ha legitimado en el mundo de las empresas, y hay un mercado que demanda coaches, digamos. Desde ese lugar, desde esas dos miradas, desde la profesión que ofrece y el mercado que demanda,
podemos decir hoy que el coaching es una profesión que está instalada, y bueno, lo único que tenemos que garantizar es la profesionalidad en la cual ofrecemos nuestros servicios, justamente para no bastardear esta profesión, ¿no? Y creo que en eso la ICF está haciendo mucho, y bueno, también otras asociaciones, en el sentido de garantizar que los programas que certifican coaches tengan las competencias, que tengan la calidad formativa, que tengan la calidad académica, que las escuelas que certificamos estemos enviando al mercado coaches que tengan una formación y una ética que puedan dar cuenta de los desafíos de las organizaciones y de la demanda de coaches que están haciendo, ¿no? Te pregunta Mariela, ¿hay algún parámetro, test o medidor de liderazgo que utilices para determinar el trabajo que se va a realizar con el líder? Gracias. No, yo creo que las mediciones, al menos desde mi punto de vista, así como desde el coaching, digamos, acordamos con nuestro coachee qué es lo que quiere lograr, y el compromiso, digamos, lo construimos juntos al inicio de un proceso, y nosotros no establecemos un tiempo, sino que lo que establecemos es un objetivo a lograr, y en función de eso vamos chequeando en forma conjunta cómo vamos avanzando hacia ese objetivo. Lo mismo hacemos en las organizaciones, o lo mismo hacemos con los equipos, cuando alguien demanda, digamos, una intervención grupal, un coaching de equipo, o acompañar a algún gerente en un proceso de coaching, digamos. Lo que establecemos es objetivos a lograr, cuál es su compromiso con ese objetivo, qué resultado está queriendo y que no está pudiendo, y en función de eso vamos estableciendo parámetros para ir midiendo el avance hacia esos objetivos. Oscar, estamos a 3 minutos de terminar. En el chat no hay más preguntas. Vuelvo a preguntar si alguien quiere preguntar algo, conversar, hacer algún comentario. Mientras, te quiero dar las gracias. Yo me llevo unas cuantas distinciones. Me parece que ha sido muy enriquecedor, que hay todo un trabajo para hacer con los líderes. Hay mucho para mirar y para desarrollar, así que el mundo cambia todos los días rápidamente, entonces hay que acomodarse. Siempre me quedo con estas empresas que no aprendieron a aprender, y que se quedaron fijas en algunos esquemas y cómo desaparecieron, ¿no? Empresas que en otras épocas fueron empresas líderes. Así que lo que estoy leyendo ahora es que todo el mundo te está dando las gracias. Miriam, Verónica, Hugo, todos te están diciendo muchas gracias por haberte compartido. María Cecilia, Gustavo, todos completos, todos felices. Para mí es un honor haberte recibido. Sé que haces mucho por el coaching en la Argentina, así que si hay tiempo, a lo mejor hay mucha gente que está pidiendo tener un webinar en la ICF y le estamos haciendo lugar a todos, pero si hubiera espacio, te volveríamos a convocar. Ha sido muy interesante. Para mí también ha sido un gusto. Yo les agradezco esta posibilidad de compartir, de intercambiar ideas, preguntas, y bueno, estamos a disposición. Gracias a la ICF, gracias a este espacio que realmente en lo personal yo valoro mucho, y les agradezco que lo estén desarrollando, este tema de la educación continua. Me parece que la ICF de la Argentina está haciendo un gran aporte a todos los colegas. Así que gracias a ustedes y un gusto compartir.
Oscar, un último pedido que sucede después en la semana y que no lo hablé contigo antes, y como todo pedido puede ser contestado como no, pero si fuera posible, nos mandás a Educación Continua el PPT que armaste y a veces la gente lo pide, como para volver a revisar tu conferencia, volverla a ver y tener el material gráfico delante. Así que, si me parece adecuado, lo recibimos y aquellos que lo quieran lo pueden solicitar. Dale, sí, te pido que me envíes un mail para recordarme y yo te lo envío al toque. ¿Crees? Genial. Bueno. Gracias, Oscar, gracias a todos por haber estado, gracias Colombia, gracias Venezuela, gracias a la gente que nos acompaña todos los lunes, a aquellos que vinieron por primera vez,